Buenas noches, mi compañero César Cardeña y quien les habla Cintia Cuadrado, iniciamos a realizar la actividad propuesta para educación comparada y responder a los cuestionarios propuestos. Buenas noches, César, y bueno, iniciamos este diálogo con la primera pregunta. La primera pregunta es: ¿qué diferencias existen entre el contexto histórico donde surge la educación comparada y la actual? Estuvimos conversando con mi compañero y llegamos a la conclusión de que, bueno, las tecnologías de información a distancia han permiten, ¿verdad?, acceder a sistemas educativos sin limitaciones en la actualidad, que antes eran inexistentes, César. Sí, de acuerdo. Em, Además de eso, podemos decir de que en el contexto histórico inicial de la pedagogía comparada tampoco había una teoría de la evaluación desarrollada y por tanto no habían criterios de evaluación predispuestos para dirigir la evaluación. Entonces, es posible que las primeras comparaciones se hicieran de manera intuitiva, pensando en el interés de cada observador. Y de allí retomo una idea que hemos platicado bastante sobre que también en el primer contexto histórico los países eran muy nacionalistas, entonces tenían una idea muy nativista de lo que era bueno y siempre lo propio era bueno, y de ahí resaltamos el valor del trabajo de Julian de Paris, porque él se desprendió de este nacionalismo y tuvo la visión de buscar lo que otros países tenían para ofrecer para mejorar su propio contexto. Claro, todo eso se dio también por lo que conversábamos de que era intuitivo, porque claramente no había parámetros de comparación, no había un método, no había una sistematización, que es lo que hoy en la actualidad sí hay, ¿verdad? Y bueno, cerramos la idea con eso, ¿verdad, César? De acuerdo. La segunda pregunta es: ¿qué crees que cambiará en la educación a raíz de la emergencia sanitaria? Y bueno, en esto estuvimos conversando que, bueno, los países punteros en la educación, a raíz de esta pandemia que hemos tenido y que, bueno, en la cual seguimos, habrá un gran interés en la autonomía y autorregulación del aprendizaje, justamente por lo que mostró la contingencia, ¿verdad? De acuerdo, sí, sin duda, una competencia que fue necesario demostrar en esta contingencia es la capacidad de autorregularse. Aunado a esto, pues es evidente que va a cambiar el interés por el desarrollo de tecnologías de la información. Para aquellos países que las habían subestimado, es evidente que ahora volverán a verla reconociendo sus bondades. Reconociendo sus bondades y también que impacta fuertemente en lo que es el área educativa, en la formación de docentes y en la importancia de la formación continua a docentes, ¿verdad? Para que puedan estar preparados y dar respuesta a posibles emergencias que puedan suceder y que afecten también el ámbito educativo, como ha sido y todavía es, porque todavía seguimos con las secuelas de la pandemia. Sí, exacto, de acuerdo. Bueno, entonces pasamos a la pregunta 3, que es: ¿qué temas comunes se podrían abordar desde la educación comparada para ser estudiados en el contexto actual? En este punto coincidimos con el compañero que el impacto de las TICs nuevamente vuelve a resurgir y sigue, ¿verdad?, como un tema de debate, un tema de interés por parte de todos los que son las instituciones educativas, y me atrevo a decir que de todos los niveles, César, ¿verdad? De acuerdo. Y también de este mismo tema, conviene estar atentos de manera común a los impactos negativos que pueden tener estas tecnologías, porque evidentemente no solamente tienen beneficios, sino que también tienen potenciales perjuicios. Por ejemplo, hemos conocido que la demasía del uso de estas tecnologías pueden propiciar problemas en algunos procesos de socialización, que es importante en el ámbito educativo, pero también se ha demostrado que tiene impacto en algunos procesos cognitivos, por ejemplo, en la memoria, En en la la memoria. atención a largo plazo, que se ha venido disminuyendo por el uso de estas tecnologías. Sí, exactamente. También otro tema que estuvimos conversando es que
bueno, como tema actual que se podría abordar sería el tema de las metodologías activas, ¿verdad? De acuerdo. Como el aprendizaje basado en proyecto, el aprendizaje colaborativo, la gamificación, que han sido muy útiles también para sostener esta pandemia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, por medio de la plataforma Canvas, los alumnos podían realizar un proyecto, Sí, interactuar también. También estuvimos hablando que se acentuó un poco más lo que es el modelo constructivista, bien, ¿no? Que sacó al docente del centro del proceso de enseñanza-aprendizaje y colocó al alumno, que en realidad es nuestro público de interés, debería ser siempre. No sí. sé si estás de acuerdo, César. Sí, sí, totalmente de acuerdo en que mostró un contexto de democratización de la fuente de aprendizaje y los profesores reconocimos que los alumnos en muchas ocasiones nos sacaron de apuros por su mejor manejo de la tecnología y eso ofrece cambios incluso actitudinales. Claro, exacto. Aparte, a través de la gamificación podemos mantener un interés también por parte del alumno, trabajar temas como la motivación, que no es nada menor, ¿verdad? En el Exacto, alumno para poder sostener ese proceso y dar continuidad al proceso académico, que era lo que más nos importaba y es nuestro tema de interés. de acuerdo. Continuamos, César, entonces. Eh, la siguiente pregunta es cómo esta actualidad ha impactado tu propio contexto profesional. Desde mi punto de vista, por ejemplo, también vuelvo al tema de las TIC, el tema de poder ser competente en el manejo de las tecnologías aplicadas a la educación, el tema de la práctica docente también, ¿no? De cómo mejorar y mirar un poco los modelos exitosos a nivel mundial, también los modelos que quizás han fracasado, ver por qué y qué áreas de oportunidades tienen, César. Sí, dado que esta pregunta tiene un tono particularizante, yo puedo comentar que en mi propio contexto, un efecto que tuvo este tema es que se agudizó la diferencia entre los desempeños de los docentes. Yo debo confesar que en mi propio contexto, esta situación vino a mostrar cuáles profesores tenían disposición para enfrentar los retos de la pandemia y quiénes no. Y desafortunadamente, pues aquellos profesores que no supieron o no se determinaron a enfrentar la pandemia mantuvieron su desempeño al mínimo, incluso relegando la responsabilidad del aprendizaje al alumno, que bien planificado es algo bueno, pero no cuando se hace como una renuncia al esfuerzo por enfrentar las dificultades. Acá hay un punto muy importante, César, que me gustaría recalcar, es que también se vio la acción colectiva, ¿no? El impacto de la acción Sí, de colectiva y acuerdo. la acción colaborativa, del trabajo en equipo por fines en comunes, ¿verdad? Entonces también estuvimos conversando de eso que tú decías, o sea, hay docentes que se quedaron, ¿verdad? El docente que ya era de cierta manera con poco rendimiento, demostraba poco rendimiento y poco interés por capacitarse y por innovar, esos docentes como que se quedaron más relegados con la pandemia. Y los que ya estaban y se mostraban predispuestos, muchos asumieron el papel de líderes y lideraron los equipos. Entonces ahí un poco se ve un poco la diferencia, César. Sí, de acuerdo. Y yo quiero insistir en lo que tú comentabas de que no solamente fue una diferencia a nivel individual, sino también en colectivo, porque la disposición para el trabajo en equipo fue un elemento diferenciador entre quienes afrontaron mejor y quienes no afrontaron adecuadamente la contingencia. Sí, de acuerdo. Exacto. Y bueno, como conclusión general, conjunta, digamos, esta sí la voy a leer porque fue conjunta, está redactada, llegamos a la conclusión de que la educación comparada es una fuente invaluable de información y debería ser una estrategia obligada en los directivos de todos los niveles educativos para estar revisando constantemente su realidad y buscar su mejora. Eh, no sé si tenés algo más que agregar, César. No, estoy de acuerdo con lo dicho. Bueno, entonces llegamos al final. Eh, muchas gracias a mi compañero y bueno, vamos a esperar la retroalimentación. De acuerdo, igualmente, muchas gracias, Cintia. Bueno, culminamos la grabación.